Le ganó la batalla. Sucede que las tan aclamadas por la potencia del norte y la oposición venezolana sanciones económicas en contra de Venezuela hoy son un cuento viejo, ya que la administración de Joe Biden ha decidido levantarlas. Sí, aunque parezca increíble, Washington y la oposición venezolana perdieron ante Caracas y ahora les toca aceptar su amarga derrota. Pero, ¿bajo qué circunstancias? Antonio Turiel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Se puede calificar lo que está sucediendo en Oriente Medio mirando al estrecho de Hormuz, mirando a Irán y parafraseándote el libro como petrocalipsis, como esto no se consiga reubicar o rebajar la tensión? Hay un riesgo enorme si se produce una escalada e Irán participa, porque cada vez que hay una guerra en la que Irán está implicado, hay el riesgo de que se bloquee el estrecho de Hormuz, y por el estrecho de Hormuz circula el 40% de todo el petróleo que se está exportando en el mundo, con lo cual provocaría un colapso, sobre todo de Europa, porque Estados Unidos es más autosuficiente, China lo pasaría mal, pero podría más o menos resistir, pero Europa se hundiría. Eso sí. Así es como podemos empezar esta historia, pues sucede que lo que empezó como una medida abusiva y cero empática en contra de Venezuela, impuesta por la potencia del norte y apoyado por la oposición, hoy es historia. ¿A qué nos referimos? Pues sucede que a Washington no le ha quedado más remedio que levantar las sanciones que alguna vez le impuso a Caracas, algo que festejó el bloque venezolano contrario a Maduro, pero que en realidad afectó su industria petrolera, gasística y del oro. Sí, así como lo escuchas, el bloqueo estadounidense ya es cosa del pasado. Esta noticia se pudo conocer por medio de un alto cargo del gobierno de Joe Biden, que avisó a la prensa de la sorpresiva pero justa decisión. Pero ¿por qué se llegó a este punto? Mura en un informe en las últimas horas que vamos a evitar volver a 1973, pero vamos a tener precios del petróleo un 40% por arriba de ahora, es decir, poquito por encima de $125. ¿Compartes eso o compartes, es decir, o ves que hay una parte importante en la fotografía que no se ve todavía, que es guerra en Oriente Medio o guerra Israel-Hamás? La fotografía cambia mucho, ¿no? Es evidente, o sea, yo creo que en todas estas previsiones está simplemente descontando lo que está sucediendo actualmente, lo que lleva sucediendo los meses previos, que simplemente es que hay un problema realmente para mantener la producción de petróleo. Además, los países de la OPEP Plus habían reducido su oferta para intentar subir los precios, no por nada, sino para conseguir aumentar la inversión en su casa, porque están viendo que no se invierte lo suficiente en mantener los pozos. Y claro, si Irán entra en guerra y se produce el peor escenario posible, que es el bloqueo del estrecho de Hormuz, entonces, los precios del petróleo, bueno, es que ya no es un problema de que el precio del petróleo se vaya a las nubes, que también, sino que el problema sería que no había suficiente petróleo, se había realmente escasez, sobre todo en Europa. Decías, Estados Unidos cambia mucho respecto a la crisis del petróleo del 73. Ahora es autosuficiente, es el principal productor del mundo, encontró el fracking por el camino, es un entorno diferente, pero también estaría afectado Estados Unidos precisamente por esa escasez, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que Estados Unidos no es autosuficiente a nivel de petróleo, lo es a nivel de gas, pero no a nivel de petróleo. Entonces ellos siguen importando. Lo que pasa es que le costaría menos diversificar y encontrar otras fuentes de petróleo. La segunda es que el petróleo de fracking es un petróleo ligero y este petróleo no vale para hacer todo. Entonces ellos tienen la suerte de que, digamos, en su país se utiliza más la gasolina y el petróleo de fracking se puede usar para hacer gasolina, con lo cual sí que puede servir para cubrir una parte de sus necesidades domésticas, pero exportan mucho porque realmente no tienen tanto hueco para ese tipo de petróleo tan ligero. Y luego la última cosa es que, todo indica que los pozos de fracking de Estados Unidos, ya incluso el térmico, está llegando a su máxima producción y que va a empezar a bajar. Con todos los problemas y tensiones que tendrían, la crisis, que también tendrían una crisis, no es nada comparable con lo que tendría Europa, y habría una crisis, aquí lo que habría realmente escasez. ¿En Europa qué? Porque ese entorno que nos estás planteando... ¿A qué se llegó a este punto? Pues para entender esto, se debe explicar que ambos gobiernos han estado llevando negociaciones para levantar esta medida. En estas conversaciones se llegó a un consenso entre ambos países.
Este acuerdo señalaba que si Venezuela continuaba con el calendario constitucional y estaban dispuestos a celebrar elecciones el próximo año, la potencia del norte levantaría parcialmente las sanciones. Pero que las palabras parcial no desanime a nadie, pues este levantamiento tiene efecto inmediato. De igual manera, cabe resaltar que en el caso del petróleo y el gas, esto durará 6 meses con posibilidad a renovarlo. ¿De qué depende que este acuerdo se amplíe? Pues que el gobierno de Maduro siga dando pasos para restaurar la democracia. Esto último en palabras de la potencia del norte, que como bien sabemos, deciden a conveniencia qué es y qué no es democracia. Es esto mismo lo que sorprende de este caso, pues el hecho de que este levantamiento de sanciones se haya efectuado significa que la Casa Blanca considera que Nicolás Maduro es y siempre fue un presidente legítimo y democrático, aunque lo sufra la oposición. Porque ese entorno que nos estás planteando, ahí sí que nos acercamos al petrocalipsis europeo, en el sentido de no tener, de ver el petróleo completamente disparado, no artículo de lujo, sino lo siguiente. Sí, bueno, no, está claro que en el caso de Europa tendría que tomarse medidas muy drásticas de racionamiento directamente, ¿eh? Y esto evidentemente tendría consecuencias económicas devastadoras. Pensemos además que aunque Rusia ha levantado la prohibición de exportar diésel, lo hace con limitaciones de reventa a terceros países y además impone que este diésel se exporte a través de oleoducto y lo hacen a propósito pensando en Europa, intentando forzar la mano de Europa respecto al tema de las sanciones, porque Europa lo que hacía era importar a través de terceros países disimulando de esta manera, esquivando las sanciones, ¿no? Entonces, en una situación en la que se produce una reducción drástica del petróleo que viene del Golfo Pérsico, Rusia, que no está suministrando petróleo, es que el consumo de petróleo de Europa se reduciría a la mitad aproximadamente o menos. Entonces, claro, eso ya nos da una idea de la magnitud tan enorme del problema que tendríamos entre manos. El aumento de los precios que dice Nomura, por encima de 125, posición de Rusia. Hay quien puede pensar desde fuera, es el gran beneficiado, se le van a disparar los ingresos porque se va a disparar también el precio. Es verdad que seguiría manteniendo a China pero como comprador, pero puede tener un efecto colateral también negativo por ese constreñimiento de las cadenas de suministro, ese estrecho de Hormuz. Está claro que sí, quiere decir, quien piense que alguien va a ganar en una situación así, se equivoca mucho porque al final es toda la economía mundial la que se resiente y al final acaba, lógicamente, destruyéndose la demanda. Entonces, al final, realmente pues no hay consumo de petróleo porque no hay petróleo disponible, pero al mismo tiempo no hay demanda porque se detiene la actividad, ¿no? Entonces, aunque a Rusia inicialmente le podría beneficiar, Rusia yo creo que en ese sentido ha jugado bastante inteligentemente sus cartas hasta ahora desde el punto de vista del control de precios, igual que la OPEP. Es decir, ellos quieren un petróleo caro, pero sin pasarse. Y claramente ellos han estado todo el rato intentándolo pasar la barrera psicológica de los $100, estar por ahí. Básicamente es donde ellos se sienten confortables, ¿no? Claro, precios de 120 o más dólares tienen el riesgo real de desencadenar una recesión mundial y si luego encima tienes un problema. La administración de Joe Biden ha hablado al respecto de esta posición con el gran detalle de que lo hizo a través de un portavoz anónimo. El objetivo último de nuestras sanciones es provocar un cambio positivo en el comportamiento, expresó este personaje que agregó: en lo que respecta a Venezuela, nuestro país ha aprovechado las sanciones para incentivar a las partes a adoptar medidas concretas para restaurar el orden democrático en el país. Pero sus palabras no quedaron allí, sino que dijo lo siguiente: ahora estamos emitiendo autorizaciones temporales y limitadas, principalmente en el sector del petróleo y el gas, en respuesta a los cambios positivos anunciados. Por otro lado, como un detalle no poco importante, es necesario resaltar que los medios occidentales, los cuales son cercanos a Washington, intentan minimizar este levantamiento de sanciones a favor de Venezuela. Y es que es recurrente leer, según estos portales, que la potencia del norte se ha apiadado, entre comillas, de Venezuela, pasando completamente por alto la labor de sostener conversaciones con la hostil Casa Blanca. Pero volviendo a las declaraciones del gobierno estadounidense, esta fuente anónima expresó: estamos firmemente comprometidos con el pueblo venezolano y seguiremos trabajando en la comunidad internacional para apoyar el fortalecimiento y la restauración de la democracia. Por otro lado, Brian Nielsen, su secretario de Tesoro, también opinó al respecto y dijo:
El Tesoro está preparado para modificar o revocar las autorizaciones en cualquier momento si los representantes de Maduro no cumplen con sus compromisos. Para finalizar, con este mensaje agregó: estamos con el pueblo venezolano y apoyamos la democracia venezolana. Curioso mensaje por parte del país que apretó con sus sanciones hasta más no poder a la nación liderada por Nicolás Maduro. Pero ¿qué tan cierto es esto de que la potencia del norte fue revocar este levantamiento de sanciones? Pues de que es posible, sí. ¿Pero le conviene a Washington hacer esto? Todo indica que no. Y es que con la ya conocida derrota estadounidense ante Rusia, en lo que se puede denominar como conflicto económico, tanto la potencia del norte como sus aliados europeos continúan buscando quién les suministre gas. Lógicamente, esta es una buena noticia para Venezuela, nación que, como es de esperarse, vela por sus intereses. Sin embargo, también expone la grieta a la que está expuesta el bloque occidental, que tapa sus necesidades. Tiene la actividad y entonces cae la demanda y al final aquí todo el mundo recibe, ¿eh? Y nadie se va de rositas. Lo que pasa es que es evidente que no todo el mundo recibe igual. Y una última pregunta, el último elemento de todo este ajedrez que puede ser Irán es en el fondo Arabia Saudí, que está en ese estrecho de Hormuz. ¿Qué opciones tendría de salir por el otro lado? Es decir, ¿qué opciones tiene Arabia Saudí con un corte del estrecho de Hormuz de no ver cómo se le paraliza al segundo productor de petróleo del mundo? Es complicadísima la fotografía. Es verdad que está Emiratos Árabes, está Irak también, pero Arabia Saudí por potencia y por capacidad de producción sería el más afectado, ¿no? Está claro que sí, porque además el problema es dónde están las refinerías y los puertos de carga, ¿eh? Eso tú no lo decides dónde los pones. Entonces el problema es que no están en el Mar Rojo, están en el Mar Arábigo y entonces claro, lógicamente ahí hay un problema muy serio. Es decir, aunque ellos tienen instalaciones del otro lado, no tendría la capacidad de producción y de exportación que tienen si se bloquea el estrecho de Hormuz. O sea que no Lo de Rey Daño ya lo dimos. Claro, no, eso ya lo veríamos. De todas maneras hay un tema que yo creo que conviene recordar. Hace años ya se comentaba que Arabia Saudita dejará de exportar petróleo en el 2035. Claro, esta la primera vez que yo lo leí fue en el 2012 o así, y se veía como algo muy lejano en el tiempo. Ahora estamos hablando de aquí 12 años. Y decir, Arabia Saudita ya tiene que empezar a hacer rápidamente sus deberes porque el tic-tac también les suena a ellos y se está acabando un poco su situación de privilegio. También creo que por eso en esta situación se han aliado con Rusia, porque están viendo que esto ya se acaba y que tienen que redirigirse hacia otras cosas. Muchísimas gracias, Antonio Turiel. Petrocalipsis, necesario en esto.